bienvenidos a un nuevo programa de entrevistashoy.com de Lora Televisión. Durante todo este mes de junio, semanalmente, hemos venido haciendo entrevistas a los distintos representantes de los partidos políticos que están en nuestro ayuntamiento para hacer una revisión o una evaluación de estos 2 primeros años de ayuntamiento. Hemos entrevistado al concejal Miguel Ángel Nogales, de Compromiso por Lora, a María José Arévalo, por el PSOE, a Miguel Ángel Rosa, de Izquierda Unida, a Fidel Prieto, de Ciudadanos, y hoy pues, le toca el turno, como no podía ser de otra manera, al Partido Popular y contamos con la presencia de su representante o su líder máximo, que diríamos que es el alcalde, Antonio Miguel Enamorado. Muy buenas tardes, Antonio Miguel. Buenas tardes, Federico. ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad que muy bien. Me alegro muchísimo. No me puedo quejar, llevamos unos días el calor ha dejado de apretar en este pueblo, por lo cual bastante bien, hemos podido descansar un poquito mejor que otras noches. Antonio Miguel, hace 2 años escasos, a pocos meses de salir de alcalde, no sé si recordará que tuvimos una entrevista aquí en este mismo despacho y yo te preguntaba que como antes habías estado en la oposición y ahora ya estás en el gobierno, te decía que si era lo mismo predicar que dar trigo, por aquello de que en la oposición se suele predicar mucho, y cuando se está gobernando, pues se ve que las bolsas de trigo no son tan abundantes. Hoy, después de 2 años, ¿qué opinas sobre el tema? Bueno, pues opino que, por suerte, durante la campaña electoral, nosotros no fuimos predicando más allá de lo que responsablemente podíamos decir que podíamos predicar, y eso ha venido acompañado con dar esa bolsa de trigo. Es decir, nosotros hemos dado a la ciudadanía la respuesta que nos pedían, por lo cual, como fue bastante responsable desde el momento en que se inició la campaña, porque me competía a mí solamente como concejal, anteriormente era una decisión de grupo político, de grupo municipal, pero desde el momento en que me tocó a mí pues, el predicar por la calle y decir que vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pues es obvio de que eso se está cumpliendo en la medida en que el programa electoral a mitad de legislatura está ya cubierto en un 50% igualmente. Es decir, hasta ahora hemos sido capaces de darle a los ciudadanos la respuesta que necesitaban. Otras respuestas que están esperando los ciudadanos, como es por ejemplo la resolución de qué va a pasar con la mancomunidad, pues está a meses vista de solventarse, de decir si los números invitan a que nos salgamos de la mancomunidad y recojamos la basura o sigamos dentro. Es decir, hasta ahora estoy contento porque hasta ahora puedo decir que no he defraudado absolutamente a nadie de los que les dije que se iba a hacer algo y no se ha hecho. Ahora después ya iremos, si te parece, entrando un poquito en materia, ¿no? En estos 2 años tú no has cambiado tu pensamiento político, no se ha modificado nada. Es decir, la diferencia entre estar en la oposición y gobernar no hace que uno matice y modifique un poco su manera de ver las cosas, y sobre todo el pragmatismo con que resuelve los problemas. Bueno, en mi caso en concreto, yo veo la política exactamente igual que la veía cuando estaba en la oposición. Cuando estuvimos en la oposición fuimos responsables con lo que estábamos haciendo, gobernando somos responsables con lo que estamos haciendo, y lo único que pasa es que cuando estás gobernando te das cuenta de que los tiempos no son los que tú pensaban que se podían hacer, se podían agilizar. Los tiempos, por la burocracia que existe en la administración española, en la administración autonómica y, por supuesto, en la administración local, es lo que al final te desespera. Y tú dices, oiga, que es que yo he venido aquí, que quiero gestionar las cosas de una forma mucho más ágil, y te das cuenta que al final no puede. No puede porque es muy difícil de que un alcalde de una corporación luche en contra del sistema, porque es tan tedioso todo que hace al final que, no
es que te aburra, pero sí que al final tardes como 5 o 6 veces más en hacer las cosas que tú pensabas que se podían hacer en la mitad de plazo. Esa es la gran diferencia, los tiempos, ¿no? El manejar los tiempos cuando estás gobernando son un tanto más difíciles. Y variables que tú no controlas. Sí, variables que no controla. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, mucho con las críticas que hemos tenido en algunos plenos por parte de los compañeros de la oposición, con el tema de que los proyectos a última hora, ¿verdad? Es que si los proyectos le corresponde a la Diputación entregarlos y no los entregan a última hora, yo puedo apretarle qué es lo que he estado haciendo, apretándole el personal para que no lo entregue antes, pero si dicen que no, es que no. Y si lo entregan el día de antes, del último día para entregar la subvención, pues nos tenemos que reunir en el pleno el último día, última hora. Y son cosas que desgraciadamente, como tú no lo controlas, pues te tienes que aguantar. Alcalde, cuando se está en un cargo público, inevitablemente, pues hay alabanzas por parte de aquellos que consideran que lo está haciendo bien o determinadas cosas bien, y hay también otro sector de gente que considera que no lo está haciendo bien o determinadas cosas no están bien, ¿no? Es decir, hay crítica, alabanza y crítica, ¿no? A este respecto, el filósofo alemán Herbert Marcuse decía, más o menos, que la capacidad, que había que tener la capacidad de asumir la crítica y después de demolerla, ¿eh? En este binomio de asumir la crítica y después de demolerla, ¿tú qué has antepuesto? ¿La demolición o asumirla? No, tienes que... No, yo soy de las personas que opino de que todas las críticas son constructivas, unas más, otras menos, pero en el fondo de la cuestión, las críticas se hacen para que algo cambie. Te podrá molestar la forma, que es lo que pierden muchas veces las personas a la hora de hacer una crítica, que pierden la forma, pero no deja muchas veces de tener razón en el fondo de la cuestión. Por eso las críticas hay que aceptarlas, y una vez que se aceptan, pues hay que intentar de que eso te ayude a mejorar, lo que se suele decir la mejora continua. Y eso nos engrandece a todos los que somos capaces de entenderlo de esa manera. El ver cómo nos podemos retroalimentar de las diferentes sensibilidades de diferentes personas que son críticos para intentar de que tu línea política sea la línea política más universal para la ciudadanía de Lora del Río. Eso es lo que se trata. Uno de los últimos acontecimientos más importantes desde el punto de vista de la política municipal fue el pleno de los presupuestos de hace una semana. Yo creo que en el pleno ha dejado al descubierto algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta vez el pleno, por la dinámica grupal que se produjo, y por la correlación de fuerzas que se produjo, prácticamente el presupuesto lo han aprobado el PSOE e Izquierda Unida, debido a las ausencias de algunos de sus concejales. Lo digo porque el socio del acuerdo de gobernabilidad, Fidel Prieto, hizo una crítica no velada, una crítica clarísima, que podría haber algún tipo de acuerdo para que eso sucediera. Eso... Bueno, son teorías, lo digo aquí del son teorías conspirativas, vamos a ver. Yo, cuando fui concejal en mi época de oposición, tuve que faltar al pleno por causas mayores, porque eran cuestiones mías que ya tenía programadas hace tiempo, de temas de trabajo, y tenía que estar fuera. Otras veces me costó, me acuerdo en un viaje que tenía que hacer a Venezuela, me costó como 600 euros la broma de anular el billete para cambiarlo y venir aquí. Pero hubo veces que no se pudo cambiar. E incluso este año, si lo recuerdas, hubo una ocasión donde se tuvo que suspender un pleno por una cuestión técnica y se tuvo que posponer al día siguiente. A mí el día siguiente yo estaba en Alemania, por lo cual incluso el alcalde faltó a un pleno. Quiero decirte con esto que los que pertenecemos al pleno somos humanos y somos personas que podemos faltar por causa justificada. Y lo que pasó allí fue una mera coincidencia, que faltara una persona de Izquierda Unida y una persona del PSOE. Y yo, ante todo, pues mi respeto a que esas personas pues justificaran el que no pudiesen estar en el pleno y
y fue una cuestión de buena suerte que ocurrió, porque yo tenía bastante claro que no tenía los apoyos de los partidos, es decir, Izquierda Unida había dicho que no, PSOE había dicho que no, Ciudadanos había dicho que no, y como alcalde yo quería que esto se vislumbrara en un pleno, es decir, que fuesen a decir que no a un presupuesto que había sido incluso participativo con aquellos que habían querido participar. Es decir, Izquierda Unida, nosotros en el mes de enero nos hizo una serie de propuestas que se tuvieron en cuenta en los presupuestos. Entonces yo quería que Izquierda Unida dijera, que explicara al pueblo de Lora por qué iba a decir que no a un presupuesto que se habían tenido cuestiones de ellos a la hora de plantear el presupuesto. Entonces yo decidí hacer el pleno para que me dijeran que no, y resultó que al final pues hubo dos compañeros que tuvieron, o en este caso 3 compañeros, porque uno se tuvo que ausentar por motivos laborales también a última hora antes de la votación, se tuvo que ausentar, y mi respeto a todos estos compañeros que no pudieron acompañarnos, que yo estoy seguro que les hubiera encantado haber participado en un pleno tan importante como el de presupuesto. Pero vamos, no se tienen que preocupar mucho, porque hay otros dos plenos de presupuesto de aquí a final de legislatura. Veremos lo que va a pasar en otros plenos. Seguramente veremos cómo el Partido Popular, que desgraciadamente está en minoría, pues quizás no pueda sacar presupuestos hacia adelante. Y eso lo vamos a ver más temprano que tarde, porque los presupuestos del próximo año se van a empezar a elaborar en el mes de septiembre. Otra cosa que se dejó traslucir en el pleno que estamos comentando fue pues la visibilización o la escenificación de la ruptura oficial del acuerdo de gobernabilidad que tenéis hecho con Ciudadanos. Bueno, ¿eso va a cambiar sustancialmente en algo? Por nuestra parte no hay una ruptura tal cual, es decir, nosotros... Bueno, Fidel dice que el incumplimiento es por parte vuestra. Bueno, yo si quieres te puedo enumerar las cuestiones que se firmaron, que son públicas porque están publicadas en la página web del propio ayuntamiento. Si las tienes ahí, si quieres te voy diciendo una a una. Puntos, pero no todas las más importantes. Bueno, yo te voy diciendo una a una. Aquí, de todos estos puntos que se hicieron, de los 14 o 15 puntos que se hicieron, hay puntos que no aplican porque no se han dado las circunstancias, como por ejemplo el punto 3, separación de cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum, su cualificación profesional académica. No se ha dado el caso, por lo cual no aplica. Lo que es, por ejemplo, auditoría e inventario del ayuntamiento, y la supervisión de dicha auditoría e inventario dependerá de la comisión nombrada por la mayoría de los concejales. La información resultante será publicada en la página web. Vamos a ver, nosotros hemos hecho ya 3 auditorías en este ayuntamiento. Hemos hecho una auditoría para conocer cómo se encuentra el estado laboral de los trabajadores, es decir, una auditoría social, de responsabilidad social. Una segunda auditoría que es para conocer la forma de acceso de los trabajadores municipales al ayuntamiento, que esa auditoría nos ha demostrado cómo muchos trabajadores de este ayuntamiento pues, entraron en este ayuntamiento hace mucho tiempo. Y la tercera auditoría que se ha hecho para conocer el canon del agua, para conocer esa auditoría de canon de agua, para saber si se le está cobrando al ciudadano de Lora más o menos. En este apartado del recibo del agua pone canon de agua. Entonces, en el tiempo que llevamos 3 auditorías hechas al Ayuntamiento de Lora. En cuanto habla aquí de la reducción del IBI al mínimo, el año pasado lo hicimos público en una rueda de prensa, que tenía un sobrecargo del 6% el IBI para aquellas casas, creo recordar, de más de 25.000 euros de valor catastral, y así lo hicimos. Quitamos el 6%, que era competencia del ayuntamiento quitarlo, y lo quitamos. Eso está hecho ahí. Después, en cuanto pone aquí, por ejemplo, limitación del número de cargos de confianza en cuyo nombramiento deberá estar suficientemente justificada la necesidad de cada puesto. Hay que decir que el alcalde tiene 2 personas para tener como cargo de confianza, es decir, las personas que ayudan al alcalde en el día a día. Normalmente se pone a 2 personas porque no pueden llevar normalmente el ritmo de un alcalde una persona sola, porque también tiene vida, es decir, el alcalde trabaja por la mañana, por la tarde, de lunes a domingo. En este caso, este alcalde tiene limitados los cargos de confianza. En vez de 2 hay 1. En vez de 2 hay 1, que todos conocen a María, que nos acompaña aquí a todas las reuniones de todos los vecinos que vienen a ver al alcalde, todas las empresas, y además esto lo votó incluso Ciudadanos.
lo votó en su momento Ciudadanos. Entonces, para no aburrir mucho... No, esto vamos a explicarlo nosotros porque por parte ni de Compromiso por Lora ni del Partido Popular hemos incumplido este pacto de gobernabilidad que hay firmado. El de los 15 puntos no se ha incumplido. Y eso lo vamos a demostrar en una mesa que hemos convocado para sentarnos, Compromiso con Lora, Ciudadanos y Partido Popular, a decirle que nos expliquen cuáles son estas consideraciones. Otra cosa puede pasar que no se hayan enterado de cosas que se han hecho y no se hayan enterado. Pues se las explicaremos nosotros gustosamente de primera mano, porque parece mentira que estando aquí como está, en el ayuntamiento, no se entere de que hay cosas que han pasado y que él no se ha coscado siquiera. También en el pleno, por el aire, aparecía el fantasma siempre, que parece un fantasma, que es Sodel. Sodel, que para los que no sepan lo que es una empresa pública vinculada al Ayuntamiento de Logra del Río, que existe muchísimo antes de que entrara el alcalde actual, y que, bueno, pues el concejal de Ciudadanos, Fidel, pues dejó caer también algunas sombras de dudas ante la deuda que Sodel tiene de 575.000 euros. Tú dijiste que había una serie de irregularidades de tipo administrativo, en cuanto que había naves del polígono industrial que no habían pasado por notaría y por registro, pero la pregunta que nos hacemos todo el mundo y todos los ciudadanos de Lora es que esa deuda de 575.000 euros, ¿de qué es? ¿De qué debe Sodel esos 575.000 euros? Bien, cuando se hizo el polígono industrial Matallana hace mucho tiempo, estamos hablando en legislatura de un alcalde que hoy no nos puede acompañar, que tú bien lo conoces. En esa época se desarrolló el polígono industrial Matallana y a raíz de esa época empezó pues Sodel a tener que invertir en suelo, a tener que invertir en urbanización, a tener que invertir en edificios. Y a raíz de aquello pues empezó a tener una deuda importante que el ayuntamiento pues compensaba de alguna manera, y Sodel pues tiene, a raíz del desarrollo urbanístico industrial que hubo en Logra del Río, tiene una deuda de 575.000 euros o superior. Quiero decir superior porque ahora mismo está congelada, pero en el momento que si esto tuviese que ir a concursos de acreedores, que no lo creo, pues evidentemente se sumarían todos los intereses estos 2 últimos años que hubiese corrido, ¿no? Entonces, este ayuntamiento nos hemos encontrado, esta corporación nos hemos encontrado con esta situación, y lo que nosotros queremos... Fundamentalmente por compra de terrenos. Sí, por la gestión general de cómo se ha realizado. Entonces, esto es una de las cuestiones que yo entiendo de que antiguamente podían haber dicho, este terreno vale, para que nos entendamos, 100.000 euros, y resulta que a la mejor al ayuntamiento, pues en este caso a Sodel, pues le interesó que en vez del valor de 100.000 euros fueran 80.000 para que se implantaran empresas. Y entonces, esos 20.000 euros, ¿dónde quedaba reflejado en pérdida? Pues sobre Sodel. Entonces, todo esto, al final, pues ha generado que realmente Sodel tenga una situación donde tiene casi 600.000 euros de deuda, que bueno, que vamos a intentar de que el ayuntamiento compre esos terrenos que tiene, ese edificio que tiene, por ese mismo valor, de tal manera de que no se lo quede a los bancos, porque si se lo queda a los bancos, al final seguimos teniendo el ayuntamiento un problema, los ciudadanos tenemos un problema, es que se lo quedan por mucho menos dinero de lo que vale, y al final la deuda, como le pasa a los ciudadanos, la deuda de la diferencia del valor la sigue pagando el ayuntamiento, por lo cual vamos a intentar hacer un rescate ordenado de la sociedad, que es lo que está haciendo este ayuntamiento, rescatar una sociedad municipal. Y esto pues lo vamos a hacer con un dinero que es correspondiente al superávit del año 2015. Es decir, en el primer año que nosotros empezamos a gobernar, tuvimos un superávit de casi 600.000 euros, y ese dinero lo vamos a invertir en rescatar esta sociedad municipal para que no tengamos ningunos otros efectos colaterales, ni con compañeros que estuvieron en Sodel ejerciendo ese trabajo sin ser remunerado por ello, ni tampoco evidentemente con los efectos colaterales que pueden tener los vecinos de Lora si resulta que el banco se lo queda y tenemos que pagar la diferencia. Bueno, Antonio, antes de seguir con el siguiente punto que va de la mancomunidad, si te parece, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad.
En Peluquería Era encontrará todo tipo de pelucas, postizos, extensiones y tratamientos capilares. Somos una peluquería dedicada al cuidado del cabello con productos de altísima calidad probados y testados dermatológicamente, aportando al cliente un resultado satisfactorio y eficaz. Le invitamos a que nos haga una visita sin compromiso. Era mucho más que una peluquería. Una buena heladería tiene como principal objetivo elaborar un buen helado. En Heladería Quique Sirvent solo usamos ingredientes naturales de primera calidad. En el interior del obrador, nuestro maestro heladero prepara y mima su helado como manda la tradición xixonenca, ofreciendo así a nuestros clientes un excelente producto recién hecho. Helados Quique Sirvent, dulce tradición hecha helado. Gabinete Jurídico Felipe García y Asociados. Somos abogados, economistas, administradores de fincas y mediadores desde hace más de 30 años. ¿Tienes un problema de herencia? ¿Tu inquilino no te paga? ¿Has sufrido un accidente y no te han indemnizado? Acabamos con la morosidad de tu negocio o comunidad y te asesoramos en cuestiones fiscales, laborales, contables, presupuestos personalizados en asuntos jurídicos. Si tienes problemas, no esperes más. Nuestros resultados nos avalan. Somos especialistas en cláusulas suelo. Ecomueble es la tienda de toda la vida donde encontrará el mueble de calidad a buen precio y con el mejor servicio. Ecosur, posiblemente el establecimiento de muebles con los precios más baratos de Andalucía. Ecobebé, la tienda especializada en mobiliario y ropa infantil y de bebé. Las 3 empresas del grupo Ecomueble al servicio de Lora del Río y su comarca, con la garantía de Ecomueble. Pues continuamos con la entrevista a Antonio Miguel Enamorado, alcalde del Ayuntamiento de Lora del Río. Te decía antes, Antonio, que íbamos a hablar del tema de la mancomunidad, un tema muy manido, pero a ver si lo más brevemente posible nos explica en qué situación estamos. Bueno, la situación en la que estamos es que nosotros durante estos 2 años hemos estado solicitando a la mancomunidad que nos pasasen todos los datos económicos que necesitamos para tomar un juicio de valor y entender si nosotros nos tenemos que separar de mancomunidad, si tenemos que quedarnos dentro pero solamente rescatar el servicio de basura, o si tenemos que irnos a la municipalización o la externalización con una empresa privada. Evidentemente, como a ellos no les interesa que nosotros nos salgamos, pues han estado pues a cuenta gotas dándonos esos datos que no aparecían por ningún lado, y al final, gracias a Dios, ya lo hemos conseguido. Hemos incluso pedido a una empresa externa que nos haga un informe independiente, y ahora todos esos datos han pasado a la intervención del ayuntamiento, donde el interventor del ayuntamiento es quien tiene que validar los parámetros económicos. Y a raíz de entonces pues podemos hacer una comisión informativa dentro de lo que es el ayuntamiento para decidir qué es lo que vamos a hacer. Ya a nivel político hemos trabajado en 2 o 3 reuniones los datos que nos han ido llegando, tanto de la mancomunidad como de las diferentes entidades que han participado, y a partir de ahora pues esperemos poder sacar en conclusión si económicamente es viable para los ciudadanos de Lora que nos salgamos y rescatemos la basura, o no es económicamente viable, que es lo que nosotros nos hemos comprometido en nuestro programa electoral. Enseñar la viabilidad de podernos salir de la mancomunidad, y eso es lo que vamos a ver, pero en los próximos meses, 2 o 3 meses. Los portavoces de los grupos, sobre todo del PSOE y de Izquierda Unida, se quejan de que se sienten ninguneados, o incluso han dicho que a veces han sentido falta del respeto por sus grupos. Ellos lo han vivido así. Yo podría decir todo lo contrario. Ninguneados nos sentíamos los concejales que estábamos en la oposición del anterior gobierno cuando solicitábamos información y no se nos daba, y había que ir al juzgado a pedirlo en el juzgado, como fue el caso de Alfonso Morales. En nuestro caso, cuando a nosotros un concejal nos pide información, se le remite la información. No hay ningún concejal, ningún concejal que pueda decir que lo que ha pedido a este alcalde no se le ha dado. Ninguno. Después participan de forma activa en todas las mesas de trabajo que hay.
Cuando se hace la mesa del turismo, se les invita a que participen. Cuando se le hace la mesa de agricultura, se les invitan a que participen. Cuando nos montamos en la feria de Setefilla a presentar el acto y a inaugurar, se les invitan a que participen. Cuando yo era concejal en la oposición, no hablábamos en las ferias, no nos dejaban hablar. Inauguramos la pista de atletismo de la nueva ciudad deportiva y en la foto junto a mí, junto a la concejala, se encontraba el concejal y compañeros suyos del partido político. Es decir, nosotros no hemos echado nunca a nadie de una foto. Eso anteriormente no pasaba. Es decir, ese cariño con el que está tratando Antonio Enamorado al resto de concejales, no lo han conocido nunca. Lo que pasa es que políticamente interesa seguir con la milonga de que si se sienten ninguneados, mire usted, pero ¿qué quejas vaya a tener cuando es que además este alcalde ha hecho algo que nunca ha hecho ningún otro alcalde de Lora del Río? Históricamente pedíamos nosotros unas oficinas para desarrollar nuestra actividad como grupo municipal. La respuesta es que no había sitio. Pues mire usted, a los 2 meses de estar aquí, Antonio Enamorado preparó unos despachos para los grupos políticos, pero no solo eso, sino que le dijo a los de la oposición, sin necesidad, porque nosotros teníamos un pacto de gobierno, tenemos todavía un pacto de gobernabilidad con Ciudadanos y con Compromiso, y sin embargo se le ofreció estar liberado al 75% a la portavoz socialista, a Fidel Prieto y a Miguel Ángel Roza. ¿Por qué? Porque es que entiendo de que es justo para ellos que puedan hacer un trabajo político digno atendiendo a los vecinos que vienen, por ejemplo, al ayuntamiento, que a lo mejor no encuentran una respuesta adecuada por parte de los técnicos del político que les recibe y que puedan atenderlos ellos para tener una segunda oportunidad. Eso es decencia política. Y eso se lo ha dado Antonio Enamorado, no se lo ha dado ningún otro. El tema de la transparencia, alcalde, en los momentos en que estamos viviendo en España, de una situación de corrupción casi generalizada a ciertos niveles, el tema de la transparencia hoy ha adquirido un valor importante. ¿Tú crees que la transparencia del ayuntamiento que tú presides, incluido las herramientas como el portal de transparencia de Internet, es suficiente? Ahora mismo nosotros, el portal de transparencia, nosotros nos han felicitado de Diputación de que hemos incluido todos los datos. Lo que ocurre, y es algo que nosotros hemos dicho públicamente en varias ocasiones, que hay datos que se tienen que refrescar más frecuentemente y que no se están haciendo porque el sistema que teníamos antes era incompatible con el portal de transparencia que utilizamos. El nuevo portal de transparencia, el nuevo sistema de gestión que hemos instalado hace aproximadamente un par de meses, ya es compatible con el portal, pero que en el portal pueden perfectamente ver los ciudadanos cosas tan curiosas como, por ejemplo, la nómina del alcalde, que muchos me dicen, es que tú ganas 3.000 o 4.000 euros. Bueno, métese usted en el portal de transparencia, se baja mi nómina y verá que gano 1.940 euros. Sí, pero es la de octubre, Antonio, la de octubre de 1900. Sí, cada año, pero es que no ha subido mi sueldo. Es que mi sueldo no ha subido. Sigue igual, es que mi sueldo... Entonces, ¿qué haces? Pones de referencia una, que todos los años se va refrescando, pero que igualmente que es que el sueldo no sube. Es decir, igual que el sueldo de cualquier otro compañero. No se han aprobado en los presupuestos aumentos de sueldo, por lo cual la nómina no sube. Eso es así. Y hay cuestiones que, por ejemplo, antes no se hacían. Nosotros, por poner un ejemplo, nosotros el portal del ayuntamiento de anuncios, el portal de anuncios, tiene muchísimas más publicaciones ahora que nunca. Nosotros ahora sacamos cuestiones como, por ejemplo, licitaciones que no son obligatorias sacarlas por ley a un concurso abierto, y como es, por ejemplo, el caso de los seguros, y nosotros, en vez de invitar a 3 empresas, que es lo que se hacía históricamente, se invita a 3 empresas, te entregan presupuesto, tú lo pones en el expediente y vale, nosotros lo publicamos en el Facebook, lo publicamos en el tablón, le damos la oportunidad a todas las empresas de seguro de Lora a que se presenten con sobre cerrado en un sitio como este, a entregarlo tal día a tal hora. Eso es transparencia, porque eso significa de que tú no puedes invitar a los 3 que tú quieres invitar. Eso significa que tú, por ejemplo, tampoco puedes coger y decirle a un amigo tuyo, pásame un presupuesto más barato para quedártelo porque me ha llegado otro. Porque cuando va sobre cerrado, en cosas que la ley no nos obliga, eso se llama transparencia. Lo que pasa es que la oposición está ahí a guerra con la transparencia. Mire usted, es que más transparente que este equipo de gobierno no lo somos ninguno, entre otras cosas porque yo voy a las asambleas con los vecinos. Ya.
Y allí me pueden preguntar lo que quieran. Y como a mí no me pueden poner la cara colorada por nada que me pregunten, porque estoy seguro de que las cosas se están haciendo bien, eso también se llama transparencia. ¿Es cierto, alcalde, que hay cierto malestar entre los trabajadores del ayuntamiento? Bueno, el otro día incluso la portavoz del PSOE me hacía unas declaraciones donde decía que nosotros estamos teniendo un trato vejatorio con los trabajadores del ayuntamiento. Me pareció un absurdo lo que está diciendo. ¿Por qué me pareció un absurdo? Pues mire, desde que nosotros hemos entrado aquí, y eso fue una pregunta que algún compañero de medios de comunicación me dijo en una ocasión, antes de ser alcalde, me dijo: ¿cuál va a ser la primera medida que usted va a tomar cuando entre en el ayuntamiento? Yo recuerdo lo que le dije, poner orden en casa. Poner orden en casa. ¿Y qué significaba eso? Pues hacer que los trabajadores se sientan a gusto. Primero, eliminando la burocracia que a nosotros nos compete. Segundo, moviendo a determinadas personas que no se sentían realizadas haciendo su trabajo y que había que moverlas de sitio para que rindieran. Tercero, trabajando sobre aquellos casos de bajas laborales que llevaban históricamente en este ayuntamiento años y años y años de baja laboral sin tener pues un rendimiento absoluto sobre lo que es el trabajo del día del ayuntamiento. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, haciendo de que nuestros trabajadores rindan. Porque el presupuesto municipal de Lora del Río, que es de 11 millones de euros, en un 60% se gasta en personal. Entonces es muy importante hacer que el personal trabaje. Y nosotros, después de estos 2 años, pues tenemos muy gratas experiencias de gente que no se sentía desarrollada, que eran muy malos trabajadores y que se han convertido en excelentes trabajadores. Estamos muy agradecidos del esfuerzo que han querido poner esas personas para adaptarse a los nuevos tiempos y producir. Y evidentemente en esta situación pues puede generar un estrés a muchas personas que no estamos acostumbradas a trabajar de esa manera, pero que es mi obligación como alcalde hacer que los trabajadores trabajen para que el pueblo, que es quien les paga, pues se sientan bien tratados cuando van a la oficina, se sientan que cuando piden un papel de una obra de licencia menor se les agilice en el menor tiempo posible. Es que esa es mi misión como alcalde, pero en ningún caso un trato vejatorio, porque les digo una cosa, los trabajadores de este ayuntamiento trabajan de 8 a 3, trabajan de 8 a 3 y ahora en verano de 8 a 2. Es decir, aquí no se le está explotando ni en los tiempos, ni se le está explotando en los requisitos que se le pide. Se le está pidiendo únicamente que trabajen para... Ellos cobran todos los meses. Y hay que decirlo, y lo digo públicamente, yo como alcalde me siento muy orgulloso de los trabajadores de este ayuntamiento, porque gracias a su esfuerzo y a su capacidad de entender que los tiempos cambian, hemos conseguido hacer en Lora del Río muchísimas más cosas ahora que antes. Y así que los quiero agradecer públicamente a todos aquellos que han querido aceptar este reto que este alcalde le proponía. Vamos a hablar ahora de algunos índices, de algunos indicadores económicos. Muy bien. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo en que los índices demográficos son indicadores importantes del desarrollo de una población. Si eso es así, a ver cómo interpretamos estos datos. En los últimos 5 años, desde el 2012 hacia aquí, hemos perdido, según las estadísticas oficiales, 297 habitantes, es decir, cerca de 300 habitantes. ¿Esto qué explicación tiene? Algunos más, se han perdido algunos más. ¿Qué explicación tiene? Algunos más. 297 habitantes se han perdido en los últimos 3 años. Sí. Los últimos 3. Esto tiene una explicación, vamos a ver. Lo digo porque si la población disminuye, ahí evidentemente el grado de desarrollo se pone en duda. Sí, sin duda alguna. Es una de las tragedias que está teniendo el mundo rural en Andalucía en general, no solo Lora del Río, el mundo rural andaluz. Estamos hablando de Lora. ¿Y cuál es el problema principal que tienen esto? Pues mire usted, en la época en que usted fue maestro, al principio, usted era reconocido como el maestro y había muy pocos maestros en Lora. Había otros muy pocos médicos, muy pocos abogados, porque era el farmacéutico del pueblo, el abogado, era gente con estudios, erais muy pocos. Hoy día, gracias a Dios, el tiempo ha ido cambiando y las familias han hecho un esfuerzo para que los niños estudien. Y tenemos muchos jóvenes muy bien preparados, muchísimos. ¿Tiene el pueblo la capacidad
para tener a tantos, por ejemplo, economistas, abogados, arquitectos? ¿Tiene capacidad el pueblo o los pueblos de Andalucía, pero vamos a hablar de Lora, el pueblo de Lora del Río, para hacer que estas personas, que son personas cualificadas, puedan desarrollar su actividad comercial en Lora del Río? Esa es la cuestión. Entonces, para solventar esto, La falta, por ejemplo, de vivienda no es otro índice importante a tener en cuenta. La falta de vivienda no es ningún índice a tener en cuenta, porque en Lora del Río viviendas que se alquilen hay pocas, pero viviendas que se vendan hay muchas. Por ejemplo, en la calle Barrio Sevilla hay un edificio, edificio San Francisco Javier, que le falta por vender el 80%. En la calle, la antigua calle de... Bueno, esta misma calle de aquí de la Ladería, hay casas nuevas que le faltan por vender. Con un 60% de paro juvenil en Andalucía. Y a precios económicos. Sí, pero la capacidad económica de los jóvenes para comprar las viviendas, que son los que lo necesitan los jóvenes. La cuestión no está en la vivienda. La cuestión no está en la vivienda, la cuestión está en el trabajo. Es un factor más, evidentemente. En el trabajo. Entonces, la gente quiere tener un trabajo para poderse pagar una vivienda. Empezamos por ahí. Y cuando un pueblo no le puede dar las oportunidades... Claro, todos al final. Yo tuve la oportunidad de salir fuera, y digo una oportunidad porque creo que es muy positivo salir fuera al extranjero, encontrar una nueva cultura, desarrollarse, formarse y volver a tus orígenes, a tu tierra, que es al final lo que vamos a hacer, ¿no? Los españoles somos así. Los españoles hemos visto cómo cuántas personas se fueron a Alemania y volvieron aquí a invertir, a montar sus negocios, ¿no? Y la pena que da es que en Lora del Río... Y eso lo veremos por los próximos 10 o 15 años, porque esto no es una cuestión de Antonio Morado, alcalde, el que vaya a venir o el que estuvo, es una cuestión estructural del pueblo. Por eso nosotros apostamos por la industria y por eso nosotros hemos bajado los impuestos para permitir que, por ejemplo, empresas que vengan a Lora y que no tengan terreno industrial, porque no lo hay, pues puedan ponerse en una finca y puedan desarrollar una actividad en una finca de forma temporal. Estas son las cuestiones que nosotros estamos haciendo y que estamos favoreciendo para que la industria venga. Una industria que se hace en todo Lora del Río, desde que nosotros estamos aquí, ha sido, por ejemplo, Cereales Méndez. Pues tiene 10 puestos de trabajo en el polígono, un espacio que estaba perdido, pues 10 puestos de trabajo que se va a desarrollar ahí. Pues son las cosas que al final hace que la gente se quede en su entorno cuando tiene trabajo. Y seguiremos apostando por la industria y por las empresas para que se vengan, y el siguiente gran esfuerzo que vamos a tener que hacer en Lora será pues igualmente pues meternos en terreno industrial para que las empresas cuando vengan a Lora no vean un terreno baldío y digan, bueno, y de aquí a que esto se industrialice, ¿qué hace falta? ¿3 años? Yo necesito montar la fábrica ahora. Entonces, para que no nos pasen estas cosas, el ayuntamiento tendrá que dar un paso hacia adelante, invertir en urbanizar un polígono, como le pasa, por ejemplo, el polígono que está de Carmona a Sevilla, a mano izquierda, que estaba justamente allí la DHL solamente, y ahora poquito a poco está Sofitec y está viendo más industria. ¿Por qué? Porque van buscando suelos que están preparados para poder edificar. Ese es el gran reto que tiene Lora del Río, tener empresas, tener industria, que es lo que estamos trabajando. En estos 2 años que quedan, ¿cuáles son las 2 o 3 tareas fundamentales en las que te vas a centrar como alcalde? Pues como alcalde me voy a centrar en terminar el Cine Goya, que se terminará en breve, terminar el paso subterráneo de Itaza, porque es importantísimo para el desarrollo económico de la zona de Itaza, climatizar la piscina, climatizarla para que se pueda utilizar durante el invierno y preparar terreno industrial para que se puedan venir empresas. Esos son los hitos que tenemos de aquí a final de legislatura. Como el tiempo se nos está acabando, inevitablemente van a quedar cosas en el tintero, pero aún así vamos a ver si en este poco tiempo que nos queda... Intentaré ser breve en la respuesta, de tal manera que así puedas correr varias de tus preguntas. Alcalde, ¿qué es, desde tu punto de vista, desde tu criterio, lo mejor que has hecho o lo mejor que te ha pasado desde que estás de alcalde? Pues la verdad que es difícil de decir, porque no hay tantos momentos bonitos, pero sí quizás el día en que Lora del Río exportó su imagen fuera de nuestro pueblo con ese magnífico acto de la Cruz de Malta, quizás fuera el momento más importante como alcalde, porque sentí que en Lora del Río éramos capaces de utilizar la historia para generar una oportunidad.
y después de 500 años pues me llenó de orgullo que haber podido ser el alcalde que ponía las bases para que eso fuese así. Antonio, ¿tienes tiempo para leer? No, no tengo tiempo para leer, ni para ver la televisión, ni para hacer deporte. Muchas veces la gente me dice por la calle, tienes que hacer un poquito de deporte, mío, que te estás poniendo muy gordo. Yo no creo que conozca a gente que le guste más el deporte que yo, y me encanta el deporte, sin embargo no tengo tiempo de deporte. Y cuando he intentado de salir a andar, al final te para la gente y no andas. La última vez salí a andar a las 8 de la tarde y llegué a casa a las 12:30. Así que son cuestiones que te pasan. Los grupos de la oposición, menos el socio de gobierno, en sus valoraciones de estos 2 años, han dado un suspenso a la labor del equipo de gobierno. Eso, naturalmente, tú no lo compartirás, ¿no? ¿Tú cómo valoras? Pues yo valoro... ¿Cómo calificarías tú lo que tú has hecho y después cómo calificarías tú a la oposición? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que si la oposición realmente te dicen eso es porque políticamente necesitan decirlo ante los suyos, ante sus votantes, pero es obvio de que no están escuchando lo que dice la ciudadanía. Si ustedes mañana hacen una entrevista a pie de calle entre los vecinos, y eso yo lo veo porque yo sí estoy en la calle, sí hablo con los vecinos, voy a los barrios, voy al centro, no voy a donde me votan, sino todo lo contrario, voy a donde me critican, a donde nunca me llegaron a votar, allí voy para hablar con los vecinos. Y cuando esto pasa, te llevas una grata experiencia de que los vecinos opinan lo contrario que la oposición, por lo cual yo creo que deberían de hacer ellos una autocrítica, de decir, no podemos estar contando estas cosas porque cuando uno cuenta cosas que no son verdad, al final queda como mentiroso. Entonces, ¿tú qué calificación cuantitativa le darías a la oposición? No, yo no me considero que sea nadie para evaluar a la oposición. Eso lo hace el pueblo de Lora y lo hace cada 4 años. Y estoy seguro que dentro de 2 años pues la oposición le dará también, el pueblo de Lora le pondrá nota a todos los partidos que hemos estado en gobierno y en oposición. Evidentemente las elecciones son los mejores exámenes que existen. Sí, el pueblo es sabio y soberano, por lo cual espero ese momento. ¿Qué grado de cumplimiento del programa electoral? Estamos a mitad de legislatura y estamos por encima del 50%. Estamos ahora mismo en concreto en el 60%. Estamos a mitad de legislatura, vuelvo a recordar, porque fue el 13 de junio, día de San Antonio de Padua, el día que tomé posesión. Estamos ahora a 28, 29 de junio aproximadamente, es decir, justamente 2 años y 15 días y actualmente tenemos un cumplimiento de nuestro programa electoral del 60%. Para nosotros la Biblia, nosotros nos presentamos con este programa electoral, los ciudadanos apostaron por este programa electoral y para nuestro compromiso es cumplirlo, las cosas que se puedan cumplir. Y las cosas que no se puedan cumplir habrá que explicar muy bien por qué no se han podido cumplir, pero no porque no hayamos querido, sino porque no se ha podido. Ya en la última pregunta, Antonio. Ante la ruptura del pacto de gobernabilidad con Ciudadanos, tú... Pero que todavía no se ha roto, deja que nos reunamos. Bueno, yo no tengo interés que se rompa. Yo digo lo que el representante Fidel Prieto ha dicho 1, 2 y reiteradas veces. Muy bien, bueno, pues entonces, en el caso de que se rompa... Que se abren un abanico de posibilidades, incluida una moción de censura, por ejemplo. ¿Tú temes que se pueda dar eso? Bueno, yo no temo una moción de censura porque yo no temo a dejar de ser alcalde. Es decir, si mis compañeros en la oposición deciden hacer una moción de censura, pues yo estaré aquí pues, para aceptarlo tal cual, así de sencillo. Yo, después de este sillón de alcalde, tengo otro sillón en mi empresa particular que me espera y que además que me ansia esta llegada, porque la tengo dejada desde que soy alcalde, así que no tengo miedo ninguno. Me iré, en todo caso, con el gran orgullo de haber sido alcalde de mi pueblo durante este tiempo y de haber hecho cosas que creía que hacía falta hacer, que son las que hemos hecho. Así que, por mi parte, no tengo ningún miedo y eso es lo que me permite el que no se me bloquee la cabeza y el que siga trabajando todos los días por solucionar los problemas de los loreños, que es lo que quieren. Los loreños no quieren pensar en mociones, en que si tú vas a estar. Los loreños quieren que te plantean problemas y que tú les soluciones. Y eso es lo que vamos a hacer, sea el escenario político que sea, hasta el último momento. Bueno, Antonio, hemos llegado al final de nuestra entrevista. Ahí tienes 2 cámaras para que te dirijas a los paisanos y a las paisanas y a los vecinos de los pueblos circundantes, para
que tú le digas lo que te apetezca. Bueno, pues yo simplemente quiero dar las gracias a todos aquellos ciudadanos que durante este tiempo pues me han dado un voto de confianza para poner en marcha todos los proyectos que nosotros queremos. Dar las gracias especialmente a los vecinos de los barrios, aquellos sitios donde nunca me votaron, pero he sido acogido con los brazos abiertos porque realmente estamos trabajando por eliminar esa desigualdad que existía entre los vecinos del centro de Lora y los vecinos de los barrios. Seguiremos apostando por el centro, como también no puede ser de otra manera, porque Lora del Río la verdad que se merece que tanto el centro como sus barriadas y sus pedanías sean pues unos ciudadanos en igual de condiciones para que todos nos sintamos orgullosos de ellos. Por eso dar las gracias a todas aquellas personas que me acogen en cada una de las visitas que voy como alcalde, porque la verdad que me siento acogido en cada uno de esos rincones de nuestro pueblo cuando voy. Así que muchas gracias y pedir también perdón a todos los vecinos, que eso es importante decirlo, a todos aquellos vecinos que en alguna ocasión han visto que en el ayuntamiento pues no se les ha tratado como se merecen, y aquellos vecinos que incluso han visto que algunas de las cuestiones que planteaba pues tienen retraso. Así que como alcalde hay que hacer también esa crítica y hay que pedir disculpas delante de las cámaras, porque yo sé que hay vecinos que están esperando, por ejemplo, todavía cosas como respuestas de la responsabilidad patrimonial o cuestiones que son de menos importancia, pero que están esperando. Así que pedirle paciencia porque son cuestiones que estamos planteando la solución del problema de base. Y eso es lo que nosotros queremos hacer, localizar cuál es el problema de origen, el problema en su base, atacarlo y solucionarlo para que ya sea Antonio Enamorado o el que corresponda estar detrás mía, que no se encuentre con un problema, porque los vecinos no se merecen, pues en algunos casos, tener esos problemas derivados de la gestión del ayuntamiento. Así que agradecer a todos los vecinos la paciencia que tienen y ese agrado con el que me reciben allá por donde vaya. Así que nada, muchas gracias a todo el pueblo de Lora, que creo que como alcalde es lo que me hace falta deciros. Gracias en mayúsculas. Pues muchas gracias, alcalde, por habernos dedicado tu tiempo, por tu amabilidad, por tu cercanía y por habernos aportado toda la información que nos has dado. Muchas gracias. Te deseamos mucha fuerza y mucho ánimo para emprender todos los proyectos de los que nos has hablado antes. Pues sí, la verdad que te lo agradezco y la verdad que quiero también darles las gracias a ustedes como medio de comunicación, porque la verdad que los medios de comunicación han sido un papel muy importante en nuestro municipio como servidores públicos igualmente de la información. Así que gracias por vuestro trabajo altruista de querer estar aquí de esta manera acompañándonos tanto al alcalde como al resto de compañeros de la oposición, que también dice mucho, que seáis capaces de darle su sitio no solo al alcalde, sino a todos los compañeros de la oposición que se merecen, igual que yo, de ser escuchados todos por igual. Muchas gracias. A ti. Pues nosotros con esta entrevista al alcalde del Ayuntamiento de Lora del Río, de nuestro pueblo, cerramos el ciclo que habíamos comenzado a principios de junio, con el objetivo de acercar la gestión municipal a la ciudadanía. Creemos que en algo habremos contribuido, sobre todo en cuanto a la información que han aportado los distintos portavoces y los distintos representantes de todos los políticos, de todos los partidos políticos. Y nada más, hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes.